Vamos a comenzar en esta mañana una nueva serie de mensajes bíblicos titulada Manantiales del Desierto. Manantiales del Desierto. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrir la escritura en esta mañana al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 41. Y vamos a hacer lectura del verso 18, Isaías 41, 18. Sean todos muy bienvenidos al tabernáculo de Dios en esta mañana. Isaías 41, 18 dice así: En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Promesa de Dios. ¿Cuántos han estado en un desierto? Todos sabemos que los desiertos son lugares deprimentes. Los desiertos son lugares calurosos y secos, donde las precipitaciones de la lluvia y aún del rocío son en extremo limitadas. Los días son muy calientes y las noches pueden ser sumamente congeladas. Un desierto es un lugar inhóspito, no deseado. Un desierto es un lugar despoblado e infructuoso, debilitante y agotador. Los desiertos son territorios decadentes y desolados que han sido descartados por los seres humanos por ser áridos, estériles, improductivos y peligrosos. En hebreo la palabra desierto se pronuncia midbar. Midbar. Y esta palabra describe las condiciones de una tierra seca y solitaria. Una tierra abandonada donde hay escasez de agua y limitación de vida. Los lugares desérticos son ámbitos de confusión, de desorientación. ¿Por qué? Porque en los desiertos no hay caminos definidos, demarcados, fáciles de transitar. Y debido a esta condición, la gente que camina dentro de un desierto tienden a ambular equivocadamente de un lado a otro, sin un sentido claro de dirección, sin saber de dónde vienen y a dónde van a dirigir sus pasos. En adición a todo esto, la Biblia nos enseña que los desiertos son lugares de hambre y de mucha sed, donde no hay provisión de agua y alimentos. Los desiertos son lugares desolados y solitarios donde no hay colaboración, no hay compañerismo y la asistencia de otros seres humanos. Y los desiertos también son lugares de presión angustiosa, lugares depresivos, de intranquilidad y desaliento, donde no hay alivio de paz. Por ende, atravesar un desierto no es una tarea fácil. Atravesar un desierto no es una tarea segura y placentera. Pero para llegar a los destinos de gloria que Dios ha preparado para nuestras vidas, como hijos de Abraham, nosotros también, como el padre Abraham, tenemos que atravesar desiertos y experiencias de desierto. ¿Por qué? Porque estratégicamente Dios ha colocado los desiertos
y las experiencias desérticas en los caminos que conducen a la bendición anhelada que Él nos ha prometido en su palabra. Sí, iglesia, en el camino a nuestro Canaán personal de éxito, provisión, conquista y superación, Dios coloca experiencias desérticas, aflictivas, para probar nuestra fe y llevarnos a nuevos niveles de gloria. ¿Cuántos estamos listos para ir a un nivel superior de gloria? Aleluya. En 2 de Corintios 3:18 la Biblia nos revela la realidad espiritual del proceso transformador de la vida cristiana, por medio del cual el Espíritu del Señor nos lleva. El Espíritu nos lleva de gloria en gloria. Y 2 de Corintios 2:14 nos habla del triunfo. Diga conmigo, triunfo. 2 de Corintios 2:14 nos habla del triunfo que Dios nos ha dado en la victoria del Mesías, porque en Cristo somos más que vencedores. Y lo hace diciendo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. A Dios gracias. En la vida cristiana hay niveles de gloria. ¿Cuántos lo creen? En la vida cristiana hay niveles de gloria que pueden ser alcanzados y conquistados por medio de la fe. Y entre estos niveles de gloria hay valles y hay desiertos que necesitan ser atravesados. Entre los distintos niveles de gloria de la vida cristiana hay transiciones. En las transiciones, por lo general, hay batallas. Y para cada batalla, el Eterno siempre nos da una promesa de triunfo. Y la palabra triunfo implica la realidad existencial de luchas personales. El que triunfa, triunfa porque ha luchado. La palabra triunfo implica la realidad de sangre, sudor, batalla, sin la cual no hay galardón. Hay creyentes que desean llegar a la cima del monte de la victoria sin pelear las batallas de los valles solitarios. Sí, hay creyentes que desean triunfos sin batallas. Y de igual manera hay creyentes que desean llegar a su Canaán de provisión, de bendición y de éxito sin atravesar las experiencias desérticas de los valles desolados de su mundo caído. Después de 430 años de esclavitud, los hijos de Israel salieron de Egipto para transitar el camino que les había de conducir a la tierra de la promesa, donde fluía la leche y la miel. Israel salió de Egipto para caminar en pos de la tierra de la promesa, pero en el camino a la buena herencia de la tierra prometida hubo muchos desiertos desalentadores y peligrosos que ellos tuvieron que atravesar paso a paso con la ayuda del Señor. Y ya estando al final de su travesía desértica, el Señor les dijo: te acordarás de todo el camino. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. En el desierto Dios probó la lealtad de Israel. En el desierto el Eterno probó la obediencia de los hijos de Jacob.
En las jornadas desérticas, el Eterno probó la integridad del corazón hebreo de los hijos de la promesa que salieron de Egipto. Y lamentablemente, esta generación incrédula, esta generación inestable y desobediente que salió de Egipto rumbo a Canaán, la generación rebelde que no quiso guardar los mandamientos del Señor, se quedó postrada en las arenas del desierto. La generación que vio con sus propios ojos los grandes milagros del éxodo hebreo no entró en el reposo de la tierra bendecida que Dios les había prometido. Y al considerar esta triste realidad, el escritor de la epístola a los hebreos nos dice: temamos, tengamos temor de Dios, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos no lleguen a alcanzarlo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. También a nosotros en nuestro desierto de aflicción y de prueba se nos ha anunciado la palabra del evangelio. ¿Cuántos dan gracias por eso? En medio de los desiertos tengamos temor del Señor, nos dice el apóstol, para que nos aproveche el oír la palabra acompañada de fe y obediencia a Dios. Entremos en el reposo de la gracia del Señor aún en medio de nuestro desierto, creyéndole al Dios que vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales, manantiales del desierto. Salmo 107, verso 35. Iglesia, como hijos de Abraham, el hebreo que cruzó al otro lado por medio de la fe, nosotros también somos llamados a pasar al otro lado de los mares y de los ríos. Nosotros como hebreos también somos llamados a cruzar al otro lado de los áridos desiertos de un mundo caído. Como hebreos espirituales, nosotros sabemos por experiencia propia que las jornadas desérticas son difíciles de transitar, porque hay muy pocas cosas buenas y positivas en la realidad adversa y desolada de un desierto. Y decimos pocas cosas porque no todo es negativo en las experiencias desérticas. No todo es negativo. Algo muy positivo tú y yo podemos sacar del proceso de una travesía desolada y desértica. Y ese algo es que en el lugar menos esperado y en la hora menos imaginada, tú y yo podemos encontrar pozos de agua en medio del desierto, o manantiales que nos ayuden a mitigar la sed del alma y nos refresque interiormente mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Porque el Dios que vuelve el desierto en estanques de aguas coloca estratégicamente manantiales de aguas en los desiertos de nuestras vivencias existenciales para guardar y sostener a nuestras familias conforme a sus promesas. Cuando Agar, la sierva de Sarai, salió huyendo de la casa de Abraham, el hebreo, el ángel de Yahweh la buscó, dice la escritura en Génesis 16:5, y la encontró. ¿Dónde la encontró? Junto a un manantial en el desierto. Y allí, junto a aquella fuente de agua en el desierto, Agar tuvo un encuentro personal con el Dios vivo.
Y ella llamó el nombre de aquel manantial desértico Bir Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Aleluya. El pozo del viviente que me ve. Años más tarde, después de que Agar y su hijo Ismael fueran echados de la casa de Abraham, perdidos y desorientados en el desierto de Beersheba, estando ya deshidratados y sin provisión de aguas, pensando que su hijo se iba a morir de sed, Génesis 21:16 dice que Agar alzó su voz y lloró. Agar alzó su voz al cielo y lloró. Y al oír el Eterno la voz del clamor del muchacho que también lloraba, dice la Escritura, una vez más el ángel de Yahweh se le apareció a Agar. Y en aquel momento Dios le abrió los ojos a Agar para revelarle la ubicación de una fuente de agua que estaba allí, escondida en medio de aquel desierto. Y gracias a esta fuente de agua, a este manantial, tanto Agar como Ismael fueron rescatados de una muerte segura. En el momento menos esperados, en nuestra experiencia desértica, Dios coloca pozos y manantiales para sostener nuestra vida. ¿Habrá alguien aquí que le alaba por eso? Aleluya. Dale un aplauso a la palabra. Abraham el hebreo cavó muchos pozos en el desierto. Muchos. Dios le permitió descubrir muchos manantiales subterráneos de aguas potables en medio del desierto. ¿Para qué? Para sostenerlo y bendecirlo en sus jornadas desérticas. El pozo de Beersheba, que se traduce pozo del juramento en Génesis 21:31, fue uno de los pozos que Abraham cavó en la tierra que Dios le había prometido. Y así se llamó porque allí, en aquel pozo, Abraham hizo un pacto con Abimelech, el príncipe de los filisteos. Ellos hicieron un pacto jurídico de acuerdo mutuo para establecer la paz entre ellos. Isaac, el hijo de Abraham, el padre de la fe, habitó como un peregrino en el desierto del Negev, junto al pozo del viviente que me ve. ¿Dónde habitó Isaac? En el desierto, junto al pozo del viviente que me ve. En Génesis 26:18 vemos que Isaac destapa los pozos que su padre Abraham había cavado. Isaac destapó los pozos que su padre había cavado y que los envidiosos filisteos habían cegado llenándolos de tierra. Isaac destapó los pozos de su padre, ¿para qué? Para saciar la sed de sus ganados, porque Dios lo había prosperado en el desierto, y regar los campos de sus cultivos. Y en Génesis 26:19, mientras los siervos de Isaac cavaban en el valle de Gerar, Dios les permitió descubrir un pozo de aguas vivas, dice la Escritura. Un pozo de aguas vivas. En otras palabras, un manantial subterráneo de aguas vivas, aguas llenas de energía. Y este extraordinario e imprevisto hallazgo de un caudaloso manantial de aguas vivas en el desierto provocó una disputa, provocó la enemistad y la contienda con los pastores filisteos envidiosos de aquella región.
¿Por qué? Porque en aquel entonces el encontrar un manantial de aguas vivas en medio de un desierto desolado era el equivalente a encontrar petróleo en el día de hoy o una mina de oro. Iglesia, el Dios omnipotente que vuelve el desierto en estanques de aguas, coloca estratégicamente manantiales de aguas vivas en los desiertos de nuestras vivencias, para guardar, para bendecir, para prosperar nuestras vidas y nuestras familias conforme a su promesa. Porque Él es fiel, aleluya. Porque Él es bueno todo el tiempo. Él es nuestro buen pastor y nosotros somos las ovejas de su prado. En Éxodo capítulo 2 verso 15, cuando Moisés sale huyendo de la casa del faraón para salvar su vida, buscando un lugar de refugio, Moisés tuvo que atravesar muchos lugares desérticos. Y después de caminar 285 millas a través de la península desértica del Sinaí, 285 millas, extenuado y sediento, Moisés halló un pozo en el desierto. Moisés halló un pozo. ¿Por qué? Porque el Eterno guió los pasos de Moisés al pozo de Madián. Y allí, lejos del palacio real del faraón, allí junto a aquel pozo, Moisés encontró un refugio. Moisés encontró una esposa. Moisés encontró una familia. Moisés encontró un nuevo oficio y un lugar perfecto para tener un encuentro personal con el Dios que coloca manantiales de aguas vivas en las experiencias desérticas de sus hijos. Porque en el desierto Moisés tuvo ese encuentro personal con Dios que marcó su vida para siempre. Amado, si en estos momentos tú estás atravesando una experiencia de desierto solitario y aflictivo, tú necesitas saber que las experiencias de desierto son transitorias y no permanentes. Tu experiencia de desierto es una experiencia transitoria. Estás en un lugar de transición. El desierto no es el lugar permanente que Dios ha destinado para tu vida. Es simplemente un lugar de transición que tú tienes que atravesar, que tú tienes que cruzar con la ayuda de Dios. Necesitas saber esto. Necesitas saber que el Dios que te ha prometido su presencia, guiar tus pasos en medio de la experiencia desértica, te dice, pasemos al otro lado. Aleluya. ¿Estás en el desierto? Cruza al otro lado, pasa al otro lado, no temas, te dice el Señor. Yo estoy contigo. Esta experiencia desértica no es tu realidad permanente. Es tiempo de pasar al otro lado para entrar en Canaán. Es tiempo de cruzar al otro lado. Aleluya. No te quedes en el desierto, no te postres en el desierto. Créele a Dios, oye su voz, síguele a Él y vas a cruzar el desierto. Y en el medio del desierto el Señor te va a sostener hasta que llegues al otro lado. Queridos, si estás atravesando una experiencia de desierto, tú debes entender que en los desiertos Dios prueba nuestra fe y nuestra obediencia. ¿Qué prueba Dios en el desierto? La fe y la obediencia.
Y en la experiencia de desierto el Señor nos dice, ¿a quién le vas a creer? Oh, gloria a Dios. ¿A quién le vas a creer ahora? En medio de este desierto, ¿le vas a creer a la crisis económica o a la promesa de mi provisión? ¿Le vas a creer al diagnóstico de los médicos o a la promesa que hace posible tu sanidad? Porque yo soy tu sanador. ¿Vas a creer las mentiras del demonio o la veracidad de mi palabra? ¿A quién le vas a creer? Nos dice el Señor en el desierto, y tú y yo debemos responder diciendo, Señor, yo te creo a ti. No solo creo en ti, yo te creo a ti. Jesús le dijo a Marta, cuando ella estaba en uno de sus desiertos más tristes, si crees, verás la gloria de Dios. Su hermano había muerto, ella estaba de luto en un desierto de muerte, atravesando el valle de la sombra de la muerte. Y Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Creed en Jehová y estaréis seguros. Segunda de Crónicas 20:20. Creedle a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos le echan mano a esa palabra? Por último, si estás atravesando una experiencia de desierto, tú también debes saber que el Dios que te llevó al desierto para probarte, ha colocado en tu desierto manantiales de aguas vivas. El Dios que te lleva al desierto ha colocado en el desierto, tú no lo puedes ver, pero está ahí. Ha colocado manantiales de aguas vivas para sostenerte y para bendecirte con su gracia y con su amor. En las alturas abriré ríos, dice el Señor, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Palabra de Dios. Yo abriré, dice el Señor, manantiales en el desierto. Yo abriré manantiales en el desierto. Tal vez tú no estás ahora atravesando una experiencia desértica y esta palabra no te habla mucho, pero si estás en el desierto, esta palabra te debe de alentar, debe levantar tu ánimo, porque el Señor te está diciendo, en este desierto donde estás, yo voy a abrir un manantial de aguas vivas. Para sostenerte, para saciar tu sed. En este desierto donde estás, yo te voy a guiar a un pozo, porque yo cambio el lugar desértico en estanques de aguas. Aleluya. Dios abre caminos donde no los hay. Y tiene escondidos manantiales de aguas en lugares donde aparentemente no hay agua por ninguna parte. ¿Qué tenemos que hacer para conectarnos a esa fuente? Creerle, amarle, conocerle, servirle, confiar en Él. En lugar de criticar, de murmurar y de hacer tantas cosas negativas que muchas veces nosotros hacemos cuando estamos en esos lugares desérticos, lo que nos toca es creerle a Dios. Decirle, papá, tómame de la mano y guíame. Guíame. A Israel, el Eterno le dio agua en el desierto. Hizo brotar agua de las peñas, de las rocas. Oh, gloria al Señor.
De la peña hizo brotar agua. Y Cristo es la peña de Loret que está brotando agua de vida saludable para ti y para mí. Aleluya. Ahí donde estás, levanta tu mano y dale gracias al Señor. Porque no estás solo, no estás sola en tu experiencia desértica. El Señor está contigo como poderoso gigante. Él es tu buen pastor, y si el pastor guía a las ovejas al desierto es porque Él sabe dónde está el pozo. Él sabe dónde Él ha colocado una marca sobre un manantial. El Señor es tu proveedor, nada te faltará. Nada te faltará, aún en tiempos de escasez, no te faltará nada. Él va a guardar tu vida. En momentos de gran necesidad, Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Camina mirándome a mí, no mires las circunstancias, mírame a mí. Confía en mí. Yo te amo y yo te llamo. ¿Cuántos de nosotros somos hebreos espirituales? Quiero ver las manos. Si tú te consideras un hijo de Abraham, un hebreo espiritual. Tu papá tuvo que atravesar desiertos. Tu papá vivió en el desierto. El padre Abraham vivió literalmente en el desierto. Su hijo Isaac vivió en el desierto. Pero vivió junto al pozo del viviente que lo veía. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el viviente que nos ve. Tú sabes lo que necesitamos y tu mano se extiende para tomarnos y levantarnos, saciarnos, bendecirnos, cuidarnos, prosperarnos. No temeremos si tú estás con nosotros. Tu presencia nos da el descanso. Entramos en el reposo de tu gracia y entramos creyendo que tú eres Dios y que eres galardonador de todos los que te buscan. Hay un gran galardón para aquel que te busca, para aquel que te cree. Ahí donde estás, todos estamos en un desierto. Este mundo es un desierto. Es un mundo caído de luchas, problemas, dificultades, escaseces, enfermedades, accidentes, traumas, golpes. Y si no tienes a Dios en tu corazón, no podrás resistir el embate de todo esto negativo que viene a tu vida. Y vas a quedar postrado en el desierto. Yo te estoy invitando a que pongas tu fe en el Dios que te creó y te llamó y te está llamando ahora a confiar en Él. Entrégale tu corazón al Señor. Todos vamos a orar esta oración. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mi pecado. Me arrepiento. Creo en mi corazón que tú tienes algo bueno para mí, algo mejor, algo superior a esta vida caída. Creo en mi corazón que Jesucristo es tu Hijo unigénito, que Él vino al mundo y murió en una cruz para darme el perdón de los pecados, para darme una vida abundante. Y creyendo en Él, creyendo que Él vive, que Él resucitó, yo me levanto para caminar contigo, para cruzar al otro lado. En el nombre de Jesús.